La semana pasada estábamos hablando de lo que era temor y lo que era, ¿sí se acuerdan? La valentía. Y aprendíamos que valentía justamente es actuar aunque tengamos miedo. Es enfrentar el miedo. Valentía no es ausencia de miedo, sino es por el contrario, actuar aunque nosotros tengamos miedo frente a circunstancias que sentimos que nos superan, porque uno no le tiene miedo a algo que uno no siente que es más fuerte que uno o que lo está superando. Uno por lo general le da miedo, son las cosas que son desafíos o cosas grandes que siente uno en ese momento que lo superan. Es como cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, algo semejante. Pero la valentía, según la Biblia, en hebreo, cuando estábamos hablando de esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Esa valentía que se habla en hebreo, que se le habló a Josué, que antes se llamaba Oseas, esa valentía que le está diciendo el Señor a él es, te apoyas en mí. Nunca la valentía, porque es que a veces la gente confunde. Valentía es aquel que se agarra a golpes con la gente, aquel que es capaz de cantarle la tabla a todo el mundo, aquel que es capaz de enfrentar a los que se le oponen, aquel que sale de una manera tal vez agresiva, y eso no es valentía. Valentía no tiene nada que ver con eso es grosería en muchos casos, eso se llama reactividad, eso en otros casos es soberbia, eso en otros casos es orgullo. La verdadera valentía consiste en que nosotros enfrentamos los retos, los desafíos que Dios nos permite enfrentar, a los cuales Dios nos llama porque es su voluntad y no la nuestra, ¿cierto? Y aparte de que son la voluntad de Dios esos desafíos, aparte de ser así, es apoyarnos en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Porque cuando yo me apoyo en mi fuerza para enfrentar algo, simplemente es autosuficiencia, es orgullo, es soberbia. Y todo lo que proviene de la soberbia y el orgullo es pecado. Y es para nosotros un motivo de caída, una caída irremediable, porque Dios al orgulloso lo está mirando todo el tiempo de lejos. Y esta valentía a la que Dios nos ha llamado a nosotros es apoyarnos en la fuerza de Dios. Es que la fuerza de Dios es la que pelea a través de mi vida. Esa es la verdadera valentía. Es enfrentar los retos y los desafíos, pero confiando en la promesa de Dios, pero apoyándonos en el rema que Dios nos entregó, pero invocando a Dios antes de cualquier cosa. Cuando Moisés fue a salir de la tierra prometida, Dios le dijo, perdón, a la comisión para la tierra prometida, todo su liderazgo y toda su asignación, algo que está sobre la vida de Moisés es, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia va a ir contigo. Y a Josué Dios le habla que donde él va a ir con él. Donde tú estés, yo estaré contigo. Es la promesa de Dios con Josué. Y es la misma promesa que también Dios nos ha entregado a nosotros. Ahora, partiendo de ahí, vamos a leer este texto, cimentándonos desde allá, porque todo lo que hemos venido hablando estos domingos se relaciona. Vamos a hablar hoy del caos a la paz. Este es el título si alguno quiere tomar apuntes o compartirlo más adelante. Vamos a hablar sobre el tema del caos a la paz. Vamos a ir a algo que yo les hablé un poco la semana pasada en el curso de teología. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y quién creó la tierra? Quiero que miremos por un momento Deuteronomio, capítulo 10, verso 14. Deuteronomio, capítulo 10, vamos a mirar solamente el verso 14 ahora. Dice, la tierra y los altos cielos le pertenecen al Señor tu Dios. Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. En Deuteronomio vemos la tierra y los altos cielos le pertenecen al Señor tu Dios.
¿A quién le pertenece el cielo y la tierra? A Dios le pertenece. Iba a decir la cielo y el tierra, perdón, disculpe. Volvemos a Génesis. Volvamos a Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Deuteronomio vimos que le pertenecen al que los creó, no le pertenecen a otros. Aunque la gente irresponsablemente y de manera altanera y de manera soberbia se quiera enseñorear de los cielos y de la tierra. ¿Cómo? Contaminando la atmósfera, haciendo o ejerciendo un pésimo señorío, contaminando la capa de ozono, contaminando la atmósfera, contaminando también la tierra, teniendo una inconsciencia de que la tierra merece ser respetada, y no porque adoremos a la tierra como algunos tienen por costumbre y la creen la madre tierra y la tratan como un ídolo. No en ese sentido, sino que el que la creó es el dueño, y al dueño nosotros debemos honrar y respetar porque es su creación. No puedo yo pasar por encima de lo creado, porque al pasar por encima de lo creado estoy irrespetando al creador. Si yo entro a tu casa o a tu casa o a la tuya, y si yo entro a tu casa y hago lo que yo quiero como quiero, estoy no solamente irrespetando tu casa, te estoy irrespetando también a ti. No solamente estoy dañando tu casa, estoy dañándote a ti. Te estoy causando una afectación también a ti como dueño de esa casa. Pues de la misma manera, todo aquel que va en contra de lo creado por Dios, dañando el diseño perfecto de Dios, está deshonrándolo a él. Entonces, dejamos por sentado aquí algo. Dios es el dueño. ¿Listo? Luego nos dice más en el versículo 2 de Génesis. Dice, y la tierra estaba desordenada, estaba también vacía. Y luego nos dice otra cosa más. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego nos dice otra cosa más. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios. ¿Quién separó? Dios. Partimos de la afirmación, Dios es el creador. Cielos y tierra le pertenecen a él. La Biblia dice que la tierra es de Dios, su plenitud, y todos los que la habitamos. Porque entonces hay gente que se va al otro extremo, ¿no? La tierra entonces es de Dios, pero yo soy mi Dios. Yo soy mi dueño y mi soberano dueño. No. Dice la Escritura que le pertenece a Dios. La tierra es su plenitud y todo lo que en ella habita, todo, nos incluye a nosotros. Entonces, vemos acá varias cosas que esta Escritura nos está diciendo a nosotros. Nos está diciendo que partimos de ese punto, Él es el dueño. Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pareciera que hay una especie de inconsistencia, porque cuando llegamos a la casa y vemos desorden o caos en nuestro closet, o en la nevera, o en la alacena, o en la sala de estar, o en la sala de la casa, o donde quiera que nosotros estemos, cuando entramos a un lugar y vemos desorden, vemos caos, nos da la apariencia de todo menos de vacío, ¿cierto? Tú llegas a un inmueble y lo encuentras vacío y lo ves simplemente vacío, no hay nada. Pero cuando tú llegas a un lugar y lo encuentras en desorden, lo último que tú percibes es que haya vacío. Y vamos a partir de algo. Y es lo que enseñó el apóstol Pablo a la iglesia que fundó en Corinto, a los discípulos de la iglesia en Corintios, a los corintios. Él les dijo algo, y no sé si ustedes se acuerdan. Él les dice que Dios es un Dios de orden. Él les dice que Dios es un Dios de paz, no de confusión, sino de paz. Eso está en Primera de Corintios. En la primera carta Él lo habla, aborda este tema en el capítulo 14. Y Él les empieza a decir, Dios es un Dios de orden. Si alguno lo quiere buscar más adelante, Primera de Corintios 14, 33. Dice, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz, no de confusión.
Por eso Satanás, que sabe que Dios es un Dios de orden, va a hacer todo lo posible para que tu vida esté en desorden. ¿Por qué? Porque viendo el libro de Génesis, nosotros podemos ver claramente la escritura nos enseña algo, y es que cuando hay desorden, hay vacío. Ninguna persona que tenga algún área de su vida desordenada puede sentirse plena. Ninguna persona que ande en desorden, que tenga desorden en algo, en su vida, en alguna de las áreas de su vida, puede sentirse llena. Nunca. Puedes tú tener ataques del enemigo, porque los tenemos. Puedes tú pasar por pruebas, porque Dios permite la prueba para probar y refinar tu corazón, así como el oro pasa por el fuego para que sea puro. Las pruebas nos hacen más puros a nosotros. Aunque la prueba viene y duele, porque si duele la prueba, sí hace que tu corazón sea más puro delante de Dios. Ese es el objetivo de toda prueba que Dios nos permite. Ahora vienen ataques del enemigo, y los ataques son otra cosa, porque cuando el enemigo ataca, tú estás en toda la legalidad y la autoridad para contraatacar y defender. Eso es otra cosa. Y hay que entender bien qué es prueba enviada por Dios, qué es un ataque y qué es una consecuencia. Son tres cosas totalmente diferentes, porque hay gente que está enfermándose. Y hay una enfermedad muy grande en este siglo, y es la enfermedad mental. Ese es el mayor padecimiento. El mayor padecimiento es mental. Hablábamos porque hablaban con Nicolás y le decía, mi abuela es una mujer, es un roble. Es una mujer demasiado fuerte. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tiene ella? Si ustedes me preguntan, no puedo decirlo, no porque quiera ocultar su edad, pero va como en 96, más o menos, 96 años. Y es una mujer, un roble, es una mujer fuerte. Y siempre he querido arrastrar y jalar de eso sobre mi vida, porque he sido una mujer muy fuerte frente a todas las circunstancias que la vida le ha enviado. Ha sido una mujer demasiado fuerte. Fuerte es, físicamente es fuerte, pero porque fuerte es su manera de pensar. Entonces, uno la mira ayer celebrándole el Día de la Madre, la vimos estrenándose un conjunto, caminando, haciendo muchas cosas, alegre, feliz, dando ánimo a todo el mundo, y de verdad es un ejemplo. Pero fuerte es físicamente por su fortaleza mental. La he visto a lo largo de la vida. De verdad es un ejemplo. Se los puedo decir, es una persona que es ejemplar. Yo, viendo la escritura, entiendo que hay procesos en la vida de una persona que son prueba a nivel de su salud, hablando de la fortaleza de la salud de la abuela. Hay procesos en la vida que vienen en una persona como simplemente Dios los permite para que te prueben a ti en medio del dolor y de la enfermedad. Te prueban, porque procesan tu carácter y hacen que tu corazón sea un corazón bien humilde. Humilde es tu corazón cuando tú pasas por esos procesos, esas pruebas. Pero hay otras cosas que simplemente es la consecuencia de los pésimos hábitos de sedentarismo, hábitos malos, pésimos hábitos de alimentación, pésimos hábitos sobre nuestro cuerpo, que no está diseñado para procesar determinadas cosas. Sin embargo, la gente las compra y las consume como si fueran buenas, cuando en realidad son veneno, y nada más que veneno, que afectan demasiado la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Y bajo ese dominio, bajo una manera errada de pensar, de sentir y de actuar, bajo ese dominio satánico, porque no tiene otro nombre, bajo ese dominio satánico vienen determinadas consecuencias, que no puedo yo decir, esto es una prueba que Dios me está enviando para procesar mi carácter, sino es una consecuencia de un mal hábito, de un pésimo hábito. Que Dios en medio de esa consecuencia te puede mostrar a ti
su misericordia y puede permitir también que tu corazón sea probado, porque hay gente que en medio de esa consecuencia lo que hacen es resentirse y echarle la culpa a Dios, cosa que está mal. Pero hay gente que en medio de la consecuencia vive la consecuencia y su corazón, como también es probado, busca a Dios, se humilla delante de Dios y recibe una misericordia y una gracia que se extienden sobre su vida. Y ahí todo cambia. Es diferente. Ahora, nosotros decidimos que sí y que no. Es una decisión completamente individual. Uno quisiera decidir por otros, pero es imposible. Cada uno va a dar cuenta a Dios. Los hijos por el comportamiento de los hijos delante de Dios. Los padres delante de Dios como padres, los hermanos como hermanos, y así cada uno dependiendo la asignación y el rol que tenemos. Entonces, no podemos nosotros pretender que cuando hay algo desordenado en nuestra vida haya plenitud. Entonces volvemos a lo mismo. Pueda que pasemos por pruebas. Pueda que pasemos por el desierto y estemos siendo procesados. Pueda que también estemos siendo atacados y pueda que también estemos viviendo alguna consecuencia de una mala decisión. Independientemente a qué. Si yo soy una persona que decidí ordenar cada área de mi vida, tenerla en orden. ¿Qué es tener en orden? ¿Qué es tener orden? ¿Qué es orden? Vamos a ir a lo básico y a lo lógico. ¿Qué es tener orden? Tener orden es tener simplemente cada cosa en el lugar que corresponde. Cuando yo no tengo cada cosa en el lugar que corresponde, estoy en desorden. Sencillo. Vamos a definirlo de lo más sencillo. Si tú llegas a tu casa y abres la nevera y encuentras zapatos en la nevera, eso ya implica que hay un desorden. Es absurdo, ¿cierto? Y cualquiera diría, esto es una casa de locos. El que meta los zapatos en la nevera está loco. ¿Dónde tienen que ir los zapatos? Pues en la zapatera. Hay gente que en el horno nos metieron adornos de Navidad, encontraron un lugar diferente para cada cosa. Y eso es desorden. Tener desorden es tener las cosas en diferente lugar al que le corresponde tenerlas. Entonces, para empezar de nuestras áreas, el área más fundamental, porque la Biblia dice que lo que no se ve sostiene lo que se ve. Y la Biblia nos manda a poner nuestros ojos en las cosas justamente que no se ven, que son las de arriba, y no en las de la tierra, que sí se ven. Porque lo que no se ve, que es espiritual, sostiene todo lo que sí se ve. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que tener en primer lugar, el área más importante es el área espiritual. De ahí depende todo. Una persona cuando alinea su vida espiritualmente a lo que es correcto, puede de ahí poner en orden el resto de sus áreas. El que tiene un desorden en su área espiritual, tengan por seguro que el que tiene un desorden en su área espiritual tiene desorden en las demás áreas de su vida. Créanme. Porque el área espiritual es como la puerta de entrada a la casa. Dice la escritura en Apocalipsis 3:16, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me está hablando de intimidad, de unidad, de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice. Y si yo en la puerta pongo desorden en mi casa, si hay desorden en la puerta de mi casa, ¿cómo entro? Si yo pongo el bote de basura o las bolsas de basura que tenía que sacar y a la hora que el carro pasaba, pero las dejé en la puerta porque se me olvidó. Cuando llego a mi casa en la noche del trabajo, lo primero que encuentro son las bolsas de basura. Encuentro, de por sí ya la casa está contaminada. Si dejé una chancla, yo ni les digo, una vez entré a una casa, me dieron por confianza las llaves de una casa y me dijeron, entra, por favor, colabórame con esto, llevo aquí mis hijos, mis hijas, ok, vamos a hacer el favor, vamos a llevar a los menores de edad a su casa después del culto, por favor, espéranos allí mientras regresamos a la casa y tú llegas a la casa, te entregaron ya las llaves, llegas con los menores de edad
a darles algo de comer o a prepararles onces. En fin, cuando tú llegas para esperar a los padres de familia, mientras que ellos llegan, tú encuentras desde la entrada cosas que no deberían estar a la entrada de una casa. ¿Puedo narrarles? Esto no sale de acá, esto solo va para internet. Pero como no estamos diciendo cuál es la casa ni quiénes fueron, puedo hablar. Habían brasieres de la dueña de la casa, panties de la dueña de la casa, medias de la dueña de la casa, de los hijos de la casa, y todo, no les miento, absolutamente regado por todo lado, que para pisar, lo primero que pisé fue un brasier. Eso es desorden, eso es desorden, eso es desorden. Personas que aparentaban, y yo digo es una apariencia, una estabilidad, pero finalmente sí estaba evidenciando a la persona un desorden mental, un desorden mental, un desorden espiritual, tanto que al día de hoy tú miras a esa persona y tú dices, esta persona se fue por un mal camino, pertenece a una secta, contaminó tanto su vida que está en una secta. Mire, todo lo que tú tienes transmite un lenguaje de lo que tú eres, todo. Esto me lo decía un amigo arquitecto hace muchos años atrás, y me decía, las cosas son el reflejo de sus dueños. Y yo como que tenía una controversia, pero finalmente es real. Tú, todo lo que tú tienes y lo que tú haces está revelando algo de lo que tú eres. Entonces, la primera área que debemos organizar es nuestra área espiritual. No puede ser que tú abras la puerta, Jesús golpeando la puerta de tu casa, y que lo primero que encuentres es tu ropa interior sucia en la entrada de la casa, tus medias, tu desorden, tu caos, tu relajo. Porque en Primera de Corintios 14:33 dice que Dios es un Dios de orden, no de desorden. No es un Dios de caos, porque donde hay desorden hay confusión. Y si el área espiritual no está bien cimentada, todo lo demás está fallando. Cuando tú tienes un área espiritual acorde a la palabra de Dios y a la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú entiendes principios tan elementales como el principio del diezmo. No hay por qué hablar ni siquiera de eso ni predicarlo, porque el que tiene una conexión íntima con Dios, el que camina y lee la escritura, sabe que eso sale sobrando hablarlo, porque con el diezmo sostenemos el alquiler del espacio que ocupamos, con el diezmo sostenemos los servicios y todo lo que la casa de Dios necesita, lo hacemos todos. Eso no es una pelea. El que tiene su área espiritual conectada a Dios no es una persona avara ni tacaña, porque el que tiene una conexión con el Espíritu Santo no está pensando solo en sí mismo, sino en compartir con los demás. Si tiene un pan, prefiere que todos se coman un pedacito del pan y no comerse el pan escondido a solas, porque eso ya es envidia y avaricia, ¿cierto? El que tiene su área espiritual bien con Dios entiende que el manejo de sus finanzas debe ser un manejo ordenado y organizado, que hay cosas que son prioridad dentro de una casa, que primero se invierte en el mercado de la casa, en los gastos de la casa, antes de ir a hacer disparates y locuras, porque el área espiritual de la persona está correcta y alineada a la palabra, hablando, ligándolo al área económica. Ahora, ligándolo al área emocional, la persona que está bien cimentada y su primer área espiritual está conectada, Dios es uno, no va a poner en primer lugar al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos, ni al cónyuge, ni a los hijos, ni a nadie, ni a sí mismo, porque su área emocional está cimentada, entiende que cada uno dentro de su vida ocupa el lugar que Dios estableció que tiene que ocupar. No hay ningún tipo de idolatría. Miren cómo todo parte del área espiritual, de estudiar la palabra, no lo que fulano, fulana dice, que vio, que vivió, que sintió, porque si nos guiamos por sentires, por emociones, las emociones son tan variables, son tan cambiantes, es más, en una mujer son más variables inclusive que en un hombre, por los cambios hormonales. Entonces, si nos vamos a basar por nuestras emociones, todo va a ser un caos. Vamos a ponerle orden a nuestra vida porque dice que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Cuando hay orden en tu vida, hay paz, paz, paz. Dice que
Dios nos entrega una paz que sobrepasa todo entendimiento. Queridos, ¿cómo te va a entregar Dios paz? ¿Cómo Dios te entrega paz si tú no estás cerca al Dios de la paz? ¿Cómo pretendes tú tener paz si tu mayor cercanía es con gente que es idólatra, que es avara, que es inmoral, que es de doble ánimo, que es maldiciente, que tiene vicios, que tiene adicciones, que tiene cadenas que lo esclavizan? ¿Cómo tú vas a tener paz abrazándote y cobijándote al lado de gente que tiene un manto completamente incorrecto? Sí tenemos que ser selectivos de nuestras amistades, no porque tengamos lazos inclusive de sangre, de consanguinidad con las personas, no por eso eso tiene como obligación para nosotros, no es que es mi primo, no es que es mi sobrino, no es que es mi tía amada, no es que es mi papá. Miren, no, inclusive así sean nuestros parientes, los honramos, los respetamos, los bendecimos, pero el hecho de que tengamos el mismo lazo de sangre no quiere decir que nosotros tengamos que abrazar justamente el manto que los cubre a ellos. Es que a nosotros nos cubre y nos protege y nos blinda en la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer otra cosa, queridos, porque entonces vamos a tener un problema y vamos a estar agradando a los hombres y no a Dios. Y por ahí, por estar agradando a los hombres y no a Dios, terminamos destruyendo nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Y es ahí cuando todas las áreas de nuestra vida empiezan en un desbalance. Prosperidad. El término de prosperidad, yo se los he dicho a ustedes. Prosperidad es lograr equilibrar nuestras áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos problemas. No, hermanos, tenemos demasiados problemas. Situaciones complejas, todos enfrentamos situaciones complejas. El tema de equilibrarlas es poner en orden primero Dios y cada cosa en el lugar que corresponde. Tener desorden genera un vacío, porque dice la tierra estaba desordenada. Y el hecho de que había tanto desorden hacía que estuviera vacía. Cuando tú tienes un área de tu vida, la que sea, sexual, emocional, familiar, secular, o sea, tus proyectos, tu trabajo, tu área económica, tu área espiritual, cualquier área. Si tú tienes desorden, tú estás vacío. Lo dice la escritura. Hay desorden y hay vacío. Ninguna persona que viva de manera desordenada va a estar feliz, va a estar en gozo. Tiene una sonrisa hipócrita momentánea mientras dura el shot de tequila, qué sé yo, o el vino, el trago, la fiesta, las luces, la música. Ay, esa canción, pónganla que esa me gusta. Mientras bailan, mientras se contonean, pero luego vuelven peor de vacíos, porque el desorden trae vacío. De hecho, la Biblia nos dice, no se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. La primera disolución que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Nos dividimos de nosotros mismos. ¿Qué le parece lo peligroso que es estar dividido de sí mismo? Fragmentado de sí mismo. O sea, eso es demasiado peligroso, es peligroso fragmentarme de mí mismo porque es darle espacio a que el enemigo en esa división que hay en mi ser, porque yo soy alma, cuerpo y espíritu. Cuando yo me fracciono, el enemigo entra y empieza a tomar posesión. Y las posesiones demoníacas existen. Sí, Señor, existen. Hay ataques que el enemigo le puede lanzar a un hijo de Dios y ataques, ok, y repelemos, o pruebas que pasan, o situaciones, ok, pasamos por todo aquello. Pero cuando una persona se disuelve de sí misma, se fracciona de sí misma y le da espacio a esos ataques del enemigo, como está fraccionada, como no hay un blindaje, como no hay una cobertura, ni una coraza, ni un yelmo, una armadura puesta de la manera correcta, entonces él entra y empieza a tomar posesión. Y cuando Satanás entra a tomar posesión, yo les decía en días pasados, él le paga mal a quien bien le sirve. Él le paga muy mal a aquellos que le sirven a él. Entra a tomar posesión y empieza a someter áreas de tu vida. Y a someterlas, las pone bajo servidumbre. Es que las pone bajo esclavitud. El reino espiritual es
real. Y todo comienza del caos, del vacío. Por eso dice la Escritura que Satanás, viendo que la casa fue limpiada, se limpia la casa, al encontrarla barrida y adornada, trata de ingresar nuevamente a ella. Pero viene y se trae 7 peores que él. 7 peores para querer poseer la casa. El reino espiritual es real. Esto no es un juego. Esto no es un juego y todo parte de tener áreas de nuestra vida en desorden. En desorden. Él no viene por tu dinero. Ay, no, es que perdí tanto en las apuestas. Es que perdí tanto en un mal negocio. Es que esa vieja me engañó y se me llevó todo. Es que me marranearon, dicen unos. Es que me votaron. Es que ahora, miren, Él no viene por tu plata. Él no viene para que tú estés triste. Él no viene por tu casa, por tu carro, ni por tu lindo cuerpo. Él viene por tu alma. Es tu alma. Es tu alma, es tu alma, es mi alma la que está en juego acá. Es el alma la que puede ir a la eternidad con Dios o la que va a sufrir el crujir de dientes donde el dolor nunca para. Nunca se acaba el dolor. El infierno es real. El infierno es real. Tanto así que una de las puertas de Israel, la puerta del basurero, era donde quemaban la basura y los gusanos purulaban en ese lugar. Por eso Jesús dice, donde el gusano nunca muere. Porque es tanto el desastre y el dolor de por sí que ya estar lejos de Dios es un infierno. Imagínese el dolor, la condenación eterna. El infierno es real. Usted verá, créalo o no lo crea. Eso es decisión de cada uno. Pero tengo la plena convicción de que la Escritura habla. Si no hubiera infierno, Jesús no habría tenido que venir a morir por nosotros para librarnos de ese lugar. ¿Qué necesidad de pasar semejante humillación y martirio siendo el Dios soberano, rey de la creación y del universo entero? Siendo el dueño de todo, ¿qué necesidad él tenía de pasar por semejante humillación para empezar a ocupar un cuerpo como el nuestro? Nacer en un pesebre, ser rechazado, escupido, latigado, crucificado, un martirio completo. ¿Qué necesidad? Si no hubiera infierno, queridos, ¿para qué? Y Jesús existió y la historia lo demuestra. Entonces, el que quiera negar esto está para el sol con un solo dedo. Es imposible. Entonces, miren, dice que hay vacío cuando hay desorden. Efesios 1:23 dice que Él es la plenitud. Dice, ¿quién es la plenitud? ¿Quién es la plenitud del que lo llena? Todo en todos. ¿Quién es la plenitud? El que llena todo en todos. Cuando tú pones tu área espiritual, en primer lugar, Dios. Cuando tú pones en orden las demás áreas de tu vida con la ayuda de Dios, porque Él te va a dar la sabiduría para administrar tu dinero, Él te va a dar la sabiduría para alimentarte, Él te va a decir qué comer y qué no comer. De hecho, el Señor mismo va a administrar a tu cuerpo cuándo comer y cuándo dejar de comer. Inclusive va a poner en ti el deseo de comer determinadas cosas cuando tú tienes comunión con Dios. ¿Qué puedes comer y qué no? Él empieza a ministrar desde adentro, a decirte qué escoger y qué no escoger, qué tomar y qué no, esto sí. Y el mismo Señor va a poner en ti la sabiduría. Dice que Él es la plenitud, el que llena todo, en todos. Todas tus áreas las puede llenar Él. Darte la sabiduría para cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, cómo administrar, cómo ser un buen mayordomo. Él es la plenitud y Él es el que llena todo. Pero dice más. Dice que habían tinieblas. Y la gente habla, ay, no, eso lo toman de manera, una tiniebla, un tinieblo, como si fuera la cosa más agradable del mundo, tiene su tinieblo. Y andar en la oscuridad es lo peor que puede existir. Yo andé en la oscuridad. Todos aquí estuvimos un tiempo en la oscuridad. Y andar en la oscuridad es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Juan 8:12 dice, yo soy
la luz del mundo. El que conmigo anda no va a andar en tinieblas, no va a tropezar. ¿Por qué? Porque Él ilumina, Él trae el entendimiento. Mira, lo que tú solito puedes durar 1, 2, 3 años haciéndolo o queriendo conseguirlo, Dios lo puede hacer en 24 horas si tú te encargas de ponerlo a Él en primer lugar. Dice que el hacha sin filo no corta, pero cuando el hacha tiene filo que baja árboles, los baja. Uno es más productivo en 24 horas del día cuando uno decide entregarle a Dios la primicia del día. Tú eres más productivo. Ay, sale a hacerlo en tu carne. Ay, es que orar es aburrido. Ay, es que leer la Biblia es tan harto. ¿Ok? Al que le gusta le sabe, como dicen por ahí. Sí, cuando a uno le gusta, ya le gusta, punto. Le empieza uno a encontrar un gustico un sabor que nadie más le encuentra. Es algo deleitoso, en realidad ya llega uno al punto donde uno orar y leer la Biblia es algo como, es una necesidad, es un anhelo, y ya uno le sabe delicioso leerla, hablar con él, sentarse, respirar profundo cerca de él, apoyar la cabeza en su pecho, descansar en él, es lo mejor que puede existir. Al que le gusta le sabe. El que es un carnal ni lo entiende. Es aburrido, solo pasaron 3 minutos, ¿y qué más digo? ¿Y ahora qué le hablo? Ay, mejor me pongo a ver Instagram, eso es más divertido. Y ver cómo la oración guiada por fulano, la oración del día, la palabra que viene hecha por la IA, la canción. Ay, sí, esto es más bonito. No, espera. Al que le gusta le sabe, cuando ya tú empiezas a tener esa amistad con él, tú lo anhelas, tú lo percibes. Donde estés, donde quiera que vayas, tú lo miras en todo. Así nos digan fanáticos locos. Pero tú lo miras y lo respiras en todo lo que tú encuentras. Aunque estés en el valle de la sombra y de la muerte. Así es. Si estés pasando por el valle de las lágrimas, tú estás con Él y es diferente todo. Todo es muy diferente. Entonces tú empiezas a disfrutarlo. Ya para ti es una necesidad. Yo no puedo salir de acá, de mi habitación, no puedo salir hasta que yo no esté con Él y lo toque a Él y Él me toque a mí. Entonces ya es diferente. Dice que Él es la luz del mundo y el que lo sigue a Él va a tener luz. Él es la luz. Dice que las tinieblas, entonces miren, cuando hay desorden, hay un vacío muy grande. Y cuando hay un vacío, uno se está dando contra todo. Porque el que anda en la oscuridad se estrella contra todo y no avanza para ningún lado. Cree que está en un lado y cuando llega la luz, uy, yo estaba en el baño, yo pensé que estaba en la cocina. A tientas, caminando a tientas y despacio. Todo a tientas. Por eso dicen que el que no sabe es como el que no ve. ¿Sí? Porque en realidad andar en oscuridad es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Se vive estrellando contra todo y por ahí si lo agarró la oscuridad descalzo, ay, peor porque el dedo meñique siempre sufre las consecuencias de la oscuridad del dedo meñique. Te pegas, te estrellas contra un muro, llega la luz y tienes un chichón, un golpe, te resbalaste, pusiste mal, rompiste, quebraste. Bueno, eso puede pasar de todo. Cuando uno está en oscuridad, en realidad uno no avanza, se golpea, se estrella, se hiere a otros. Perdón, vamos acá. Porque el que anda en oscuridad no solamente se hiere a sí mismo. Ay, que si solo se hiriera a sí mismo, uno diría, ay, bueno, es su problema. La mayor desgracia, lo peor de todo, es que el que anda en oscuridad no solamente se golpea a sí mismo, sino que empieza a golpear a todo su entorno. Y viene gente y dice, mire, acá uno lidiando con ese problema que no es de nosotros. Este problema ni siquiera es mío, yo acá poniendo la cara pues solucionando este problema que no es mío. El que anda en oscuridad anda estrellándose el mismo y dándose contra el mundo, pero también anda hiriendo a los demás. Y eso es un acto de irresponsabilidad. Porque fuera que solamente se fueran ellos a la vida, uno dice, bueno, su de malas, en serio, tomó sus decisiones, vívalas y sus consecuencias. Pero la mayor desgracia es que el que anda en oscuridad es un irresponsable. De verdad, da enojo, da celo, porque no solamente se afecta, sino que termina haciéndole daño a todo el mundo. Y acá en este punto, por lo menos nosotros, vamos a ser responsables. Tenemos que responsabilizarnos delante de Dios, porque no es justo
que nosotros le hagamos daño a otros por culpa de nuestro desorden, de nuestro vacío y de nuestra oscuridad, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y el que le pertenece a Él y es su hijo. Ahí métase usted con un hijo de Dios y alguien que ama a Dios y tiene comunión con Él. Que a usted no le va a ir bien nunca. Nunca. Ay, pastora, ¿por qué maldice? Lo siento. Porque nunca se apartará el mal de la casa de aquel que te paga mal por bien. Ojo con perseguir a alguien que ama a Dios. Hijos, honren a sus padres, porque a veces la deshonra se convierte en una persecución dolorosa y Dios no se queda con nada. Es triste ver gente que tomó malas decisiones y ve sus consecuencias. En serio, que siguen en la necedad. Pero más triste es ver que la necedad de otro tenga que contaminar y dañar y lastimar a otras personas. Entonces aquí vamos a ser nosotros responsables de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que dice? Orden. ¿Qué es lo que dice? Plenitud en Cristo. ¿Qué es lo que dice? Luz. 3 cosas que Dios nos está mandando. ¿Cómo podemos salir del caos a la paz? ¿Cómo es? Y acá está. Acá la misma escritura. Miren que ella misma se explica. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué efecto produce el agua? El agua refleja. Es decir, la tierra tiene en ella misma el reflejo de Dios, aunque la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Y aún así, la tierra tenía el reflejo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Esperen un momento. Dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, imagen de Dios, nos creó, ¿cierto? Toda ¿cómo podemos decir? Sin que suene feo, porque es que ya los seres humanos a veces me caen mal. Los que se portan mal me caen mal, en serio. Hay gente muy mala, de verdad. Hay gente que es muy mala y que se ufana de la maldad que practica. Sobre la raza humana está el reflejo de Dios. Sobre toda la raza, sobre todos buenos y malos, sobre todos. Ay, no, pero no me parece, no me gusta, lo siento. La escritura lo dice. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. Aunque la gente esté desordenada, vacía y en tinieblas. Hay el reflejo de Dios sobre ellos, porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu reflejaba a sí mismo su presencia. Tenemos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque Él no se mueve en el caos, Él no se mueve en las tinieblas, Él no se mueve en el vacío, Él se está moviendo sobre la faz de las aguas. Aunque la tierra en sí misma, yo les decía la vez pasada, en la tierra, en ella misma, al Dios crearla, está todo lo necesario para que la tierra produzca y produzca vida, vida en abundancia, la misma tierra. La tierra tiene en sí misma todo lo necesario para cumplirle a Dios la asignación y el propósito que hay sobre la tierra. Ella, nosotros, los que estamos en la tierra. El árbol de naranjas tiene todo lo necesario para seguir produciendo naranjas por siempre. Cada fruto, cada semilla tiene la carga genética, toda la información genética en una pequeña semillita para seguir produciendo. Pero la tierra todavía no está experimentando esto, está desordenada y está vacía. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo les decía la vez pasada, para que se cumpla la asignación, fue la palabra de Dios. Ustedes lo ven ahí. Dijo Dios, sea la luz. ¿Quién lo dijo? Perdón con el respeto del Día de la Madre. Con el respeto, no fue su mamá, no fue su papá, no son sus hermanos,
no es un pastor, no es un líder. Dijo Dios, sea la luz. Y de ahí parte todo. La tierra está desordenada, vacía y oscura, así como muchas veces nosotros nos hemos encontrado, porque independientemente a todo, a veces pasan situaciones que nos ponen en esa condición. Hay momentos de desierto que te ponen a ti y que me ponen a mí en esta condición de confusión, de sentirse vacío, a todos. Ya sea porque vino una prueba a tu vida, ya sea porque vino un ataque o ya sea porque tú te portaste mal. A todos, me incluyo, todos nos ha pasado esto, todos. Todos hemos fallado, todos hemos caído, todos nos hemos vuelto a levantar, todos la hemos embarrado, todos hemos sido atacados, todos hemos sido probados, todos hemos fallado, todos. Y en algún punto nos hemos encontrado desordenados, vacíos y oscuros, todos. Acá la diferencia está. Y aunque tenemos todo dentro de nuestra información genética para producir, ser productivos y dar vida y entregar vida y producir y producir y producir y producir, aunque está la productividad sembrada en nosotros, sembrada por el reflejo del Espíritu en nosotros, dice que el que cree en Él, de su interior corren esos ríos, en nosotros está el reflejo del Espíritu Santo, aunque hayamos pasado por todo lo anterior. La diferencia consiste aquí en la palabra hablada, la palabra que viene de Dios. Cuando esa palabra se emite y se declara sobre nuestras vidas y cuando nosotros de manera obediente recibimos la palabra, la atesoramos, la abrazamos y la obedecemos, entonces en ese momento dice que se separa la luz de la oscuridad. Es ahí cuando la tierra empieza a producir y de ahí es donde el Señor empieza, y la tierra va a hacer esto, y el agua va a hacer esto, y empieza a crear y a ponerle forma a todo. Pero todo parte de acá, de que la palabra de Dios venga a tocar tu vida, tu naturaleza desordenada, tu naturaleza vacía, tu naturaleza oscura, esa naturaleza que es propia de esta carne, de este mundo. Fíjense que dice que cuando Dios da la palabra y lanza la luz, dice que Él conoce que la luz es buena y vio que era bueno andar en luz, pero hay una separación. Dice la escritura 2 Corintios 6:14, dice, no se unan. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? De hecho, el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos llamados de la oscuridad a la luz. Nos mandó fue a salir de allá. Entonces, hay una separación, tiene que haber una separación. Obligatoriamente tienes que separarte y darle de baja a aquellas cosas que son incorrectas. Tú, nadie lo va a hacer por ti. ¿Qué? ¿A qué le vas a cerrar el paso? ¿A qué le vas a bajar cabeza? ¿A qué? ¿A qué? Porque dice que la Biblia es como una espada, porque es una espada que ayuda a cortar cabezas y a contrarrestar los ataques del maligno. Todos somos atacados. Vienen pensamientos, vienen dardos, vienen pensamientos, como lo denominan ahora por la psicología, pensamientos invasivos o intrusos, intrusivos, o dardos del enemigo, como quiera usted llamarlo, independientemente de lo que sea, usted tiene la autoridad dada por Dios de manera legal para que la luz que Él manda haga una separación entre las tinieblas y la luz. La única manera de tener una vida en orden, una vida plena, llena de Dios y una vida en luz para no andar tropezando es tener contacto con la palabra de Dios. Es lo único que nos hace ser gente productiva y fructífera. De resto no, haz lo que quieras, inténtalo a tu manera, hazlo en tu carne, hazlo en tu fuerza. Valentía no es enfrentar el miedo, valentía es ser dirigido por Dios y apoyarse en la fuerza de Dios para enfrentar el temor. No es en tu fuerza, no es trabajar más, queridos. No es que necesito trabajar más, si vendo más, si trabajo más, si hago horas extras, si facturo más. No, no.
No es eso. Es tener la gracia de Dios en nuestra vida. Y para tenerla necesitamos poner en práctica estas tres cosas. Llamarnos al orden, llenarnos de Dios y cortar con toda oscuridad. Todo lo que pertenece al mundo. Amén. Señor, yo te doy gracias